Buenas tardes, compañeros y profesores. Nosotros vamos a estar hablando sobre dinámica de una partícula. Prácticamente en este laboratorio se aplican lo que son las leyes de Newton, tanto la primera, segunda y tercera, y las leyes de la cinemática para la máquina de Atwood. Esta máquina fue la que usamos en el laboratorio, la cual era era vertical con una ruedita y teníamos que añadir un hilo y ahí se podía hacer como un tipo polea. Esta máquina Atwood fue inventada por un profesor en 1974 que es utilizada para medir la aceleración y la gravedad en un laboratorio. Mi nombre es Carlos Aroguero Ricardo y voy a hablar sobre los objetivos. Como objetivo general tenemos lo que es analizar y comprender las leyes fundamentales que gobiernan la dinámica de una partícula en diferentes sistemas como referencias. Y como objetivos específicos tenemos lo que es comprender las tres leyes fundamentales de movimiento de Newton y cómo estas se aplican. La primera ley es la ley de la inercia, la segunda es la de fuerza y aceleración y la tercera es la de acción y reacción. También tenemos lo que es investigar cómo se modifica el análisis de movimiento de una partícula en diferentes sistemas de referencia como acelerados y rotatorios. Y la tercera es indagar cómo los principios de la dinámica de una partícula pueden aplicar en campos de la ingeniería. Eso sería todo. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Mary Jane Quiroz y les voy a hablar sobre el marco teórico. Es fundamental no solo en la teoría física básica, sino también en su aplicación práctica en numerosos campos de la ingeniería, la ciencia y la vida cotidiana. Como pueden observar en la primera diapositiva, les hablo sobre la primera ley de Newton. Nos centramos en entender la primera ley de Newton, que dice un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero, con la siguiente fórmula de cuerpo en equilibrio. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y en la misma dirección y velocidad, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas netas impresas sobre él. La tendencia de un cuerpo a resistir un cambio en un movimiento se llama inercia. En la segunda diapositiva podemos observar la segunda ley de Newton, que dice: una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que éste acelere en la misma dirección que la fuerza neta. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Es decir, establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. Vamos a la diapositiva número 3, que nos habla sobre la tercera ley de Newton. Dice que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, una acción, entonces B ejerce una fuerza sobre el objeto A, que es una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección no opuesta y actúan sobre diferentes cuerpos, donde adjunto la fórmula correspondiente. El movimiento de un cuerpo es el resultado de las interacciones con otros cuerpos que se describen mediante las fuerzas. La masa de un cuerpo es una medida de su resistencia a cambiar de velocidad. Toda acción siempre va a generar una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. Es decir, siempre que un objeto ejerzca una fuerza sobre otro objeto, este último devolverá una fuerza de igual magnitud, pero en sentido opuesto a la primera. Muchísimas gracias, los dejo con mi siguiente compañero. Bueno, para este laboratorio utilizamos lo que viene siendo un riel, un carrito, un contrapeso, un sistema de fricción, una cuerda, una polea. Utilizamos una balanza para pesar las masas. También utilizamos un ejemplo que tiene distintas fuerzas, distintas masas.
Sin embargo, este ejemplo o este sistema fue el mismo que copiamos para el laboratorio, adaptándolo al mismo. Para este laboratorio, lo primero que debimos de hacer fue obtener las masas. En este caso, tenemos unas masas de 0.031 gramos para la masa del cilindro, que es el contrapeso que acciona la fuerza, por así decirlo. Y tenemos una masa de 0.526 gramos para la masa del carrito. Este carrito, en este caso, no tiene la fricción. Cuando le acoplamos el sistema de fricción, vemos que el carro pasa a pesar 0.661 gramos. Debido a que el sistema de fricción, que es como un accionamiento en el cual se puede regular, tiene su propio peso. No es el mismo peso el carro con así el sistema de fricción. Posteriormente a esto, nos dedicamos a observar un video en clase. También la profe nos explicó de cómo era el sistema. Debíamos de colocar el cilindro, cómo armarlo, dejar ir el carrito, que no pegara en la polea o en el final del riel y demás. Calculamos también la incertidumbre tipo B. En este caso nos dio un total de 2.886. Esto lo obtuvimos al utilizar la resolución, que en este caso era de 0,0001. Después de este procedimiento, nos dedicamos a realizar el cálculo de la incertidumbre estándar, la combinada para la aceleración teórica. En este caso, tenemos una desviación estándar de lo siguiente: 0,0007. Esa es la incertidumbre estándar combinada. Pero además de esto, tenemos desviación estándar en cada uno de los cálculos. Utilizando uno de los softwares, pudimos obtener cálculos de la pendiente, de la aceleración y de la media. Para cada una de estas calculamos la desviación estándar. Nos da un total de, para la pendiente, en el primer ejercicio, que es el cual se hizo sin fricción, tenemos 0.0519 de pendiente en la desviación estándar. En la aceleración, 0,0457, y en la última, que sería la media, 0,053. Ahora bien, si calculamos esto mismo con el sistema de fricción, tenemos cambios. En este caso, para la pendiente sería de 0,0279, es decir, hay una disminución. En la aceleración tenemos 0,0617, en este caso tenemos un aumento. Y para la media, 0,092, en este caso también tenemos un aumento. Sin embargo, esto es de la desviación estándar, no de la aceleración en sí, ya que ese es un punto que tocaremos más adelante. Además de esto, tenemos que en el procedimiento luego obtuvimos una tabla que la profe nos mostró. En esta tabla tenemos que obtener las aceleraciones, la aceleración doble y las pendientes, y como les comentaba, la aceleración y la media. Sacamos promedios, desviaciones estándar, coeficiente de variación y los promedios de cada una. Gracias a esto podemos tener resultados y más adelante discutiremos los mismos. Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó los resultados. Lo primero que hicimos fue pesar el carrito con fricción, que eso nos dio un total de 0,661. Después pesamos un cilindro solo, que eso nos dio un total de 0,031 gramos. Después pesamos el carrito, otra vez lo pesamos, y eso nos dio 0,526. Y después sacamos la aceleración teórica, que eso nos dio 0,5454. Bueno, para empezar, tuvimos que sacar un aproximado como de 10 aceleraciones. En la primera nos dio 0,22187 en la aceleración número 1. En la aceleración número 2 nos dio 0,4374 y de pendiente nos dio 0,4178. Con las distintas fórmulas que nos brindaron, tuvimos que sacar el promedio de aceleración experimental, que eso nos dio 0,4276, y después la media, que nos dio 0,385.
Como les dije, este tuvimos que sacarlo un aproximado de unas 10 veces. Todas las aceleraciones nos dieron distintas por distintas situaciones, de que a veces tiraba el carrito más duro, el viento que a veces ayudaba o cosas así. Después de eso tuvimos que sacar el promedio de cada una, que en la primera nos dio 0,2374, en la aceleración número 1, en la aceleración número 2 nos dio 0,4747 y en la pendiente 0,4526 y el promedio de aceleración experimental nos dio 0,4637 y en la media 0,396. Después de eso tuvimos que sacar la desviación estándar, que nos dio en la aceleración número 1 0,0198, en la aceleración número 2 nos dio un total de 0,395 y en la pendiente nos dio 0,0519 y promedio de aceleración experimental nos dio 0,0457. Después de esto, muy importante, sacamos los promedios sin la fricción, que nos dio 0,2374 y 0,447, 0,4526, 0,4367 y 0,396. Después de esto sacamos el porcentaje de error a ver si estábamos mal con las distintas aceleraciones, si nos estaban dando muy diferentes. A nosotros no nos pasó. El porcentaje de error nos dio 14.000,9915, que aproximadamente en todas nos dio muy parecida, entonces está bien. Después de eso sacamos la incertidumbre estándar combinada, que eso nos dio 0,007. Esta fue en la parte 1. En la parte 2 hicimos algo muy similar. Sacamos las aceleraciones, las pendientes, los promedios y las medias. En la aceleración número 1 nos dio un total de 0,2033 y en la aceleración número 2 nos dio un total de 0,4066 y en la pendiente 0,382 y en el promedio de aceleración 0,3924 y en la media 0,318. Esto fue en la primera que hicimos, igual después de hacer 10 y así. Y igual sacamos los promedios, que eso nos dio 0,1521, 0,342, en la pendiente nos dio 0,3500, en el promedio nos dio 0,3272 y en la media 0,116. Algo que muy diferente a la primera fue que ahora en los promedios los sacamos con fricciones. Entonces nos dieron 0,1521 en la aceleración número 1 y en la aceleración número 2 nos dio 0,3042 y en la pendiente, nos dio 0,3503 y en el promedio nos dio 0,3272 y en la media 0,2761. Igual sacamos el porcentaje de error a ver qué estábamos. Y por último lo que hicimos haber sacado las porcentaje de discrepancia, que eso no lo hicimos en la primera parte porque era diferente y eso nos dio un total de 166,7659. Y básicamente esos fueron los resultados que a nosotros nos dieron con las distintas veces que hicimos el experimento. Una vez descritos los resultados, vamos a proceder a analizarlos. Primero vamos a ver la relación que hay entre la aceleración y la fricción. ¿Por qué? En el caso del primer ejercicio, el sistema no se utilizó el sistema de fricción. ¿Qué quiere decir esto? No teníamos ni el peso ni el ajuste con el cual el carro tiene mayor contacto mecánico y crea menos aceleración. ¿Qué pasa? En este caso tenemos una aceleración promedio de 0,2374 metros entre segundo al cuadrado para el primer ejercicio. Al quitarle al poner el sistema de fricción, regularlo, tenemos una aceleración de 0,1521 metros entre segundo al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir? A mayor fricción, menor aceleración. ¿Por qué? El rozamiento de las partes mecánicas, también el peso, todo influye en que al poner la misma fuerza, porque no estamos cambiando la masa del cilindro, es decir, el contrapeso, al poner la misma fuerza con mayor resistencia, tenemos menos aceleración, menos fuerza y todo esto nos da ese resultado. También queríamos realizar una comparación de valores debido a que si ponemos en cuenta tenemos una disminución en casi todos, si no en todos los valores que tomamos. Por ejemplo, en la pendiente tenemos que sin fricción nos da 0,4526 metros de segundo, mientras que con fricción 0,3503.
En la aceleración experimental tenemos con fricción 0.3272 y sin fricción 0.4637. En el caso de la media tenemos para el sistema sin fricción 0.396 y para con fricción 0.276. En este caso vemos como todos los valores disminuyen, es decir, la fricción afecta a todo el sistema. Funciona como un freno tal vez en el cual contrarresta la fuerza aplicada, y eso lo podemos ver porque estamos aplicando la misma fuerza con el mismo sistema, es decir, la misma transmisión de mecanismos y demás. Queremos analizar también el comportamiento del movimiento. En este caso nada más teníamos el carro sostenido, teníamos la masa aquí del cilindro que era el contrapeso. Al soltarlo, este cae y arrastra el carrito. En este caso decidimos hacer un escenario ideal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos estandarizar este procedimiento? Pensamos en acoplar un pistón neumático que active el contrapeso de manera exacta, siempre con la misma presión, con reguladores de flujo y demás. También poner balineras a lo largo del riel o crear un riel con balineras, porque estos mecanismos son específicamente diseñados para movimientos, ya que se puede lubricar, se les puede poner grasa y demás. Además de esto, utilizar mejores materiales, tal vez la cuerda que sea más resistente a nivel de que no se vaya a reventar o algo por así, igual que la polea, ya que era muy fina la que teníamos en el taller. Gracias, esta sería la presentación de nuestro laboratorio.